Buenos días, muy buenos días para todos y para todas. Hoy es domingo y vivimos el 3 de abril. Como saben, ya es el cuarto mes y el tiempo pasa como agua. Como cada domingo, en Domingo sin Estrés, nosotros tratamos temas de interés humano, sobre el conocimiento o la cultura, que al final es lo mismo todo. Gracias a Francia A. Valois o Francia A. Valois, ella es Mortgage Banker y puede ayudarle en su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que vaya a intentar un segundo préstamo. Le puede acompañar y asesorar de forma muy dinámica y eficiente. Llame a Francia A. Valois o Francia A. Valois al 718-344-0819. Ella puede ayudarle para usted comprar su casa o su apartamento, más si es un préstamo de primera vez o si usted va a hacer sobre otro préstamo. La decisión que tome en el área hipotecaria, llame a Francia a Valois 718-344-0819. Y también gracias a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar. Allá en Western, en el Bronx, está la Casa del Mar, que como todos sabemos, una auténtica casa para almorzar como príncipe o princesa. Vaya a Casa del Mar. Miren, señores, esta semana, para este domingo, hemos elegido un tema que es moneda de cambio, ¿no? Es tan común, es tan cotidiano, pero tan complejo a la vez. Lo vamos a ver desde el punto de vista de la neurociencia y la cultura. Desde el punto de vista del cerebro enfocado en su funcionamiento básico. Y desde la cultura, como ese armazón que nosotros vamos construyendo en el tiempo, gracias a la experiencia, a los hábitos, a la costumbre, a las tradiciones y a las creencias. Vamos a hablar hoy de uno de los temas que ha generado en algún momento, mayor dolor humano y que también en otros momentos ha generado también momentos de cierta lucidez, aunque puede empañarse. ¿Por qué lucidez? Bueno, porque hay gente que ha sido muy brillante y posee esa cualidad. ¿Por qué dolor humano? Porque hay gente que, basado en esa actitud y condición psicológica, ha destruido mucho. Vamos a hablar hoy de uno de los estímulos más complejos del ser humano que puede desembocar en un exceso tremendo de reivindicación propia, de retribución propia, de reconocimiento propio, que puede llegar a un verdadero desbordamiento del yo, del ego, de la concesión que tengo de mí mismo. Hoy hablaremos de la arrogancia. La arrogancia. La arrogancia como esa ilusión de superioridad que poseen algunos seres frente a los demás. La ilusión de superioridad es un exceso del yo. Es un exceso desbordado del ego. Es una abundancia de reivindicación. Yo me merezco porque soy, porque tengo, porque poseo, porque me lo merezco. En ese término de verdad, entre comillas, surge este edificio gigantesco y oscuro en el que el ser humano se enseñorea entre los otros y frente a los otros y a veces sobre los otros. Por eso vamos a hablar de los camuflajes. Todos los seres vivos en la naturaleza, en un tiempo específico o bajo unas condiciones especiales o particulares, tienden a camuflarse, a tratar de desdibujar su realidad, su existencia. Esos camuflajes que el ser humano, por ejemplo, experimenta, no son propios únicamente de nosotros, los humanos. Ustedes han visto un lagarto como cambia de color, o una serpiente, o un ave cuando se mete en la maleza, en la hierba o en las hojas, un reptil, un cocodrilo, como se deja ver como si fuera una piedra o un trozo de palo en un lago.
o como un pajarito cualquiera se deja confundir con las hojas de un árbol, o cómo flirtean para, por ejemplo, seducir a la pareja. Esos camuflajes son actos propios de la sobrevivencia, de la conservación, del instinto de seguir existiendo. En términos muy biológicos, porque vamos a partir con el cerebro, los camuflajes pueden ser crípticos, con P, críptico, que son escondidos, es una forma de esconderse. Puede llamarse también mimetismo o camuflaje mimético. Mimético cuando trata de parecerse al ambiente, al color, al paisaje, al objeto con el que está relacionado. El mimetismo es precisamente tratar de asemejarse a algo, a alguien. Todo lo hemos hecho. Y por último, dentro del camuflaje también está uno de los más complejos y vamos a decir enroscado, el aposematismo. El aposematismo es como una especie de llamar la atención cuando es necesario llamar la atención. Por ejemplo, ustedes han visto los gallos o los pavos o los faisanes, cómo desfilan para llamar la atención a la pareja en tiempo de apareamiento. O los lobos, los leones o cualquiera de las especies. Y la otra manera del aposematismo una es para llamar la atención y otra es para pasar desapercibido. Hace entonces todo lo contrario. Se camufla para no ser visto, para no dejarse ver. Visto esa condición biológica de los seres, vamos a meternos entonces en el cerebro humano. El cerebro humano no está diseñado para tener la verdad. El cerebro humano no está diseñado, no viene preparado, no viene diseñado. El cerebro humano no viene listo para tener la verdad. No está ni siquiera preparado para un nuevo paisaje, tiene que adaptarse. Por eso los niños necesitan adaptación y desde el vientre, desde el claustro materno, vienen haciendo un proceso epigenético de adaptación. Para cuando se lleguen a este mundo exterior ruidoso, cambiante, de temperaturas distintas, de ambiente distinto, hacer lo que se dice en latín, ayornamiento, la adaptación, la aclimatación de la vida, de la nueva vida. El cerebro no está diseñado entonces para buscar toda la verdad y conocerla. Por eso hay que entrenarlo. Y si no se entrena, se queda sin conocerla. Por más experiencia y por más inteligente que sea. Yo conocí un personaje que era súper inteligente, pero me di cuenta en el tiempo. Ese personaje, si hubiese estado preparado para buscar la verdad, hubiese sido un genio. Pero no lo prepararon. Es como un gran terreno muy bueno, tierra muy fecunda, muy productiva, que no se siembra. Entonces el cerebro humano no viene listo para tener y poseer la verdad. Hay que prepararlo para buscarla. Hay que entrenarlo para que salga a preguntar por ella. Cualquier verdad. En ese orden de cosas, el cerebro humano está diseñado solo para sobrevivir. Y como está diseñado para sobrevivir, se vale de todos los aditamentos, camuflajes necesarios para la subsistencia. Pero yo no estoy diciendo algo pecaminoso. No, usted suelta un niño que nació y lo suelta en un monte y se va a enganchar en los palos. Y va a aullar o maullar o a balar, dependiendo del ambiente en que esté. Si usted no le enseña, si no tiene experiencia de lenguaje con alguien, no va a aprender a hablar. Viene listo para el habla, pero no tiene el habla. Viene preparado para conocer, pero no tiene el conocer.
viene preparado para comprender, pero hay que entrenarlo para comprender. Y se va a quedar solo en la base primitiva, instintiva, de aquello que ni la experiencia, ni la cultura, ni la escuela, ni la familia le enseñe. Esa es una de las grandes vulnerabilidades del ser, pero es además uno de los grandes milagros del ser, que tiene que aprenderlo todo, o casi todo. Entonces, por eso el cerebro nos engaña. Por eso el cerebro nos engaña sobre cualquier objeto, sujeto o ambiente, pero también nos engaña sobre nosotros mismos. ¿Cómo así? Que nos hace creer cosas sobre nosotros y atribuirnos cosas en la sociedad que no poseemos, sobre las cuales tenemos serias y visibles debilidades, medibles debilidades. El cerebro nos hace creer, sin embargo, que podemos poseer determinadas habilidades, destrezas o condiciones que no tenemos, y eso se llama sesgo. Sesgo quiere decir quebradura, torcedura. Y esos sesgos pueden ser cognitivos de conocimiento o pueden ser sesgos en el ámbito social de atribución. Nos atribuimos cosas que no tenemos. No, pero yo soy, yo sé más, yo poseo, mi razonamiento, mi nivel de análisis. Cuando una gente dice mucho, yo analicé, yo analizo, yo dije, yo digo, yo poseo, yo fui el primero, yo. Casi siempre hay una pequeña esfera del sesgo de atribución. Se está atribuyendo cosas que quiere que le reconozcan y generalmente no la posee. Ese sesgo de atribución es un sesgo de carácter social. Es entre los demás y con los demás. Por ejemplo, vamos a poner una persona especialista o conocedora de un tema que se deja bañar de la arrogancia. Dice, yo soy el que más domina ese tema. Y cuando alguien le dice, oiga, pero ¿qué manejo? Usted es el mejor. El tipo lo internaliza y se lo cree. Usted es el que tiene mayor propiedad para hablar de ese tema porque el dominio que usted posee es verdaderamente excepcional. El tipo lo triplica eso. Si está, repito, bañado, ¿verdad? De esa fuente medio oscura que es la arrogancia. La arrogancia, por lo tanto, es una imagen de superioridad, de grandeza o de destreza que el individuo cree de sí mismo y internaliza, se mete en su interior sobre sí mismo. Pudiéramos decir que la arrogancia es una elevación del yo, del ego, del orgullo humano. Fíjense que cuando una gente se vuelve muy orgullosa, el extremo es la soberbia, porque va como ascendiendo en la escalera de la altanería, de la arrogancia, de la altivez, de la prepotencia, de la petulancia, que ya se les desborda la propia mirada de sí mismo, el ego, y entonces llega a la soberbia. Y puede incluso no solo ofender, puede agredir. Entonces, hay una autora formidable que yo he leído, la descubrí no hace tanto, creo que falleció ya. Es australiana, es una personalidad ecobióloga que escribió sobre su experiencia con un cocodrilo que tuvo. Yo no voy a narrar la historia, pero es una reflexión tremenda sobre el concepto que los humanos tienen de sí mismos en la Tierra y en el universo. Es una reflexión, pero muy profunda,
de ese diseño humano de creerse que es la molécula superior de todo cuanto existe en el universo o en el planeta. Ella se llama Val Plumwood. Val Plumwood. Se escribe plum, como madera. Y su trabajo versa sobre esa reflexión y al final concluye con, para mí, la mejor recomendación es una ética de la no arrogancia. ¿Cómo construir una ética de la no arrogancia en la sociedad? Hay que enseñarlo. Hay que motivarlo. Hay que imprimirlo en la conducta y en el cerebro desde la niñez, desde el inicio de la vida. Porque el ser humano viene listo, repito, con su cerebro diseñado para sobrevivir. Como dice el pueblo llano, con un cuchillo en la boca. Pero el ser humano es tan maravilloso a la vez y tan contradictorio que puede tener también un clavel en la mano. No solo un cuchillo en la boca, sino un clavel en la mano. Una bomba o una poesía. Así somos de complejos los humanos y de camuflados. Entonces, esa condición de la arrogancia suprema eleva el ego. Un intelectual muy dotado, muy sabio, es empujado por un sesgo cognitivo que le hace entender que él está por encima del común y de los demás. Y el tipo puede habituallarse, ¿no? Encastillarse en un rincón de su vida donde él ve a los otros pequeños, ignorantes, estúpidos, imbéciles, absurdos. Y si él lo piensa, lo cree y lo vive, entonces su arrogancia se convierte en una perniciosa ilusión de superioridad que le aparta de los otros. No pierde toda empatía, todo vínculo, cercanía, toda condición de calor cercano por el otro. Lo ve insignificante incluso. Pero puede darse en cualquier ámbito, en la política, en el deporte, en el campo intelectual, en la ciencia, en el día a día. ¿Qué más puede empujar? Tener un nivel social o socioeconómico elevado por encima de los demás, o tener cualidades o destrezas que los otros no poseen en esa misma proporción o dimensión. Entonces la arrogancia es una elevación del yo. Decía Sócrates, por medio de Platón, que cuando los dioses querían destruir a un individuo rápidamente, lo volvían arrogante y así se destruía él mismo. Eso decía Platón que Sócrates le había dicho. Cuando los dioses quieren destruir a alguien, le dan una dosis de arrogancia y él mismo se destruye. Porque la arrogancia produce como una especie de atomización de la persona. Lo atomiza, ¿no? Lo va explotando cuando se exagera y se vuelve inaguantable. Como la arrogancia es un exceso de reivindicación, de retribución, de pago a uno mismo, entonces se convierte en una exageración retributiva. Eso quiere decir, es que yo estoy en otro nivel, es que pertenezco a otra clase, es que mi nivel no es a esa altura. Entonces se convierte en una elevada, alta retribución de uno mismo, ¿no? Esa ilusión propia es muy perniciosa en el trato con los demás. Y cuando la gente tiene poder, borra al otro, lo invisibiliza. En cualquier condición, religión, política, en el plano militar, en el plano de la educación, en el plano social. Si el otro está encaramado allá arriba, en una pirámide elevada, ve el mundo liliputiense, pequeñito.
Hay un efecto psicológico que se conoce como el síndrome o el efecto psicológico de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger fueron dos especialistas psicólogos, creo que uno era psicólogo y el otro psiquiatra, que ellos le llaman ese síndrome a la condición que determinadas personas se atribuyen, pero sin poseerla realmente. Entonces llega a un nivel que se creen tanto poseer determinadas cualidades, potencialidades, destreza, habilidades, conocimientos, que el sesgo se convierte en un sesgo patológico que se llama self-serving bias, que es el sesgo del autoconocimiento, del autorreconocimiento, es el sesgo del autoservicio, que cuando se extrema es un sesgo totalmente patológico, enfermizo. Desde el punto de vista cerebral, nosotros tenemos dos núcleos o áreas del cerebro que juegan un papel determinante en esto. La corteza prefrontal, la corteza frontal, que está aquí, es la que gobierna y procesa el yo, la esfera del yo, la corteza prefrontal. Ahí está el freno moral, ahí está la toma de decisiones, ahí está la capacidad de elegir y decidir. Y la otra parte corresponde a un núcleo más antiguo, más posterior y más basal, más en la parte baja de los hemisferios, que se llama el cuerpo o núcleo estriado. Este cuerpo o núcleo estriado corresponde a unas formaciones más antiguas que pues esta es la última parte, la más moderna del cerebro, la corteza frontal y prefrontal. Pero el núcleo estriado forma parte de los llamados núcleos basales, que se relaciona con varias estructuras, no la voy a mencionar todas. Una parte dorsal, se divide en dos partes, una dorsal en el dorso y otra ventral. Entonces, en esas dos porciones hay diferentes formaciones. El núcleo putamen, pálido, que tienen que ver todo, y más hacia atrás, el accumbens, pero sobre todo el cuerpo estriado, que es lo que a ustedes les interesa, su función y estructura está relacionado con la recompensa, la retribución, lo que me da placer. Por eso es, señores, que, por ejemplo, un alcohólico, un jugador, un dependiente de sustancias controladas, drogas, hoy se satisface y mañana quiere más. Porque la dopamina, que es la del placer, el cerebro le pide, quiero más. Le manda mensaje, pero lo bloquea. O sea, el de adelante, que es el que controla y gobierna, le dice, no, párate, no, es que quiero más placer. Y nada es más placentero que el placer, valga la redundancia. Nada es más agradable que sentirse bien. Entonces eso se convierte en un engaño cíclico que quiere más y más y más al tiempo que va destruyendo, ¿no? Que va socavando. Entonces el núcleo estriado está relacionado con la recompensa, que es dopaminérgica, es la dopamina, que como sabemos es el neurotransmisor del placer. En definitiva, en la Biblia, yo busqué, porque me gusta buscar la cultura, la religión, la historia, cuando trato algún tema, aunque sea brevemente. En la Biblia hay un tema, déjame ver si yo lo encuentro, porque yo lo marqué, y es sobre, señores, porque la Biblia es un centro también de cultura y de aprendizaje. Ese exceso de reivindicación, de buscar siempre ser reivindicado, reconocido, alabado, halagado,
Eso es peligrosísimo para el ego, para el yo y para la empatía. En política se vuelven locos, locos de remate, cuando no tienen control de eso. Déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Entonces, un arrogante es un engreído, es un altanero, es un altivo, es un petulante, es un jactancioso, prepotente, todo cuanto ustedes conocen. Hemos visto cantidades de gente así. Señores, están perdidos, pero no lo saben. Aquí está la palabra que les decía de la Biblia. Y es en Proverbio 16, el Proverbio 16, del 18 al 19. Dice la Biblia, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento, la soberbia. Y antes de la altivez, la caída. O sea, antes de la caída, la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice Proverbios. Son palabras sabias, sinceramente. Antes de la caída, el quebrantamiento. Y la altivez antes la soberbia. Hay creo que es Shakespeare, no recuerdo si es Shakespeare o Goethe, para completar ya el drama y la poesía, que dice, detrás del orgullo va acechando la caída. Detrás del orgullo va acechando la caída. ¿Qué se relaciona mucho con esto? Probablemente es una paráfrasis de ahí, una extracción de ahí, en esos grandes autores que son Goethe y Shakespeare. Al final, señores, nos camuflamos, nos desdoblamos, pero también nuestro cerebro nos engaña con ilusiones, percibiendo cosas que no son desnaturalizadas, ajenas a lo que nosotros creemos, y también buscando explicaciones que nosotros mismos damos totalmente erradas y a veces irracionales. El cego es una condición de torpeza y de error, de proyección, de interpretación y de comprensión de determinados fenómenos o sucesos. Y cuando ese sesgo cognitivo se instala en nosotros, no vemos más que un solo punto. Y eso es lo que se denomina de manera obsesiva compulsiva el punto ciego. Punto ciego es que no veo más de ahí. Y se llama a sí mismo sesgo del punto ciego. Hay que evitar la arrogancia, porque la arrogancia es una, aunque se vende como un caparazón, como un escudo, es una tremenda debilidad y vulnerabilidad que está camuflada. Es un camuflaje crítico, es un camuflaje mimético o es un camuflaje aposematático. Que el aposematismo es una manera de ocultamiento, de ocultar algunas cosas a las que le tenemos temores, a las que no queremos afrontar en la vida. Así llegamos al final. Lo mejor es buscar, como dijo Val Plumwood, buscar una ética de no arrogancia. Y eso se aprende, se entrena el cerebro para eso. Eso no es ser pendejo ni tonto, es ser decente y tolerante. Y esos son aprendizajes maravillosos de la cultura y de la conducta humana. Una ética de la no arrogancia, venciendo el exceso de superioridad de uno mismo, que es un fatal error y una tremenda caída. Así llegamos al final de este Domingo sin Estrés. Recuerden que Francia Valois o Francia Valois le acompaña en su préstamo hipotecario. Llámela al 718-344-0819. Nos vemos mañana lunes si Dios lo permite. Un abrazo para todos.